Bueno, entonces ya estoy grabando. Vamos a revisar entonces los documentos que pide Ecopetrol, ¿vale? Por el decreto 441. Entonces estábamos leyendo, en este momento estábamos leyendo el correo electrónico donde nos pide los requisitos. Entonces hablábamos de 7 requisitos para los prestadores de salud. Son un poquito más exigentes para IPS que para profesionales independientes. Para independientes, pues hablábamos del modelo de prestación, de la relación de sede y servicios de salud con su complejidad, la capacidad instalada, disponible y asociada, la oferta de servicios con orillas en salud, los indicadores establecidos del sistema de garantía de calidad, el modelo de auditoría para las partes, identificación de los riesgos previsibles propios del acuerdo de voluntades. Entonces, teniendo claro qué es lo que pide Ecopetrol, entonces ahora sí nos vamos para la carpeta. Yo te mandé 3 documentos. En el primer uno que se llama modelo de atención, otro que se llama tablero de indicadores y otro que se llama identificación de los riesgos. Entonces abrimos el que dice modelo de atención para la prestación de los servicios de salud. Entonces, el modelo de atención, ¿cierto? Entonces, de entrada ya estamos cumpliendo el primer requisito, que es el modelo de atención. Entonces, el modelo de atención tiene como toda la información general de un modelo de atención, la introducción, en qué está basado, cuál es su marco conceptual, cuáles son como la normatividad en la que está basada el modelo de atención del doctor en su consultorio, cuáles son los objetivos del modelo, el alcance, los responsables. En últimas, en la página 6, ¿cierto? En el punto 5, hay como un esquemita que resume el modelo de atención, que es que en primer lugar se reciben los pacientes, se le verifican derechos, se le agenda la consulta, se atiende al paciente, el servicio se llama consulta de neumología y se le da recomendaciones y citas de control al momento del egreso. Ese es el modelo de atención básicamente del doctor Anaya. ¿Listo? Entonces, eso luego viene pues todo el tema de las actividades de soporte, identificación, del acceso, procedimientos de referencia, todo eso es parte del modelo de atención. Luego viene en la página 9, donde dice Sistema de Garantía de la Calidad de los Servicios de Salud, ¿cierto? Y en la página 10, entonces aparecen relacionados los servicios de salud habilitados. Entonces, ahí se hace referencia al punto 2, donde dice relación de las sedes y servicios de salud con su grado de complejidad y modelos de prestación de servicios. Entonces, ahí están todos los datos del doctor que aparecen en el REPS. Entonces simplemente los trajimos para acá. Entonces el código del servicio, el nombre de la consulta, si está habilitado o no, la modalidad, la complejidad, el distintivo, y luego vienen todos los datos de la sede. Entonces revisa que todo esté bien. Yo los copié tal cual como aparecen en el REPS. Entonces ahí está el nombre, la cédula, el código principal de la sede principal, la dirección, el teléfono que aparece en el REPS, el correo que aparece en el REPS, la fecha de inscripción, la fecha de vencimiento. Entonces, eso para darle cumplimiento al punto 2. Ahora viene el punto 3, que es la capacidad instalada y disponible asociada a los servicios habilitados. Entonces, viene un cuadrito ahí mismo en la página 10 que dice capacidad instalada y disponible a julio del 2022. Como ya estamos a 19 de septiembre, pues hay que modificarle y colocarle disponible a agosto, porque ya estamos ya es hora de que tengamos los datos del mes de agosto. Entonces ahí primero se establecen cuántos consultorios atiende el doctor, en cuántos consultorios tiene ahí habilitados. Entonces, por lo general todos tienen uno. Número de profesionales como uso independiente es un profesional. Luego viene la capacidad de horas por jornada. Entonces él me había dicho, déjemelo así, 4 horas por jornada. O sea, cada vez que se siente a atender pacientes, lo hace durante 4 horas al día, ¿cierto? Luego, la capacidad de consultas, ahora me dijo, déjemela así. Entonces le dejé una hora por consulta, por paciente. Quiere decir que tiene la capacidad de hacer 4 consultas por jornada. Entonces, como atiende 4 horas al día, hace 4 consultas por jornada, o sea, hace 4 pacientes por día. Ahora, ¿cuántas
jornadas hace semanalmente. Si trabaja de lunes a viernes, hace 5 jornadas a la semana. Quiere decir que tiene una capacidad de 20 consultas semanales, ¿sí? Entonces, esa fue la, si lo quieren corregir, pues lo corrigen. Si quieren cambiarle, lo corrigen. Entonces, de esas consultas que tiene la capacidad, ¿cuántas realmente está haciendo sin contar los pacientes de Ecopetrol? Entonces, yo le puse que 12. Hay que mirar cuántos está haciendo en promedio de enero a agosto, en promedio cuántos pacientes realmente está atendiendo que no son de Ecopetrol, ¿cierto? Durante ese tiempo, y pues nos tiene que dar un número inferior a 20. Si es superior a 20, entonces algo quedó mal. Entonces, porque es que nosotros tenemos que colocar cuánto está desocupado para atender a los pacientes de Ecopetrol. Entonces, yo le puse ahí que atiende 12 pacientes por semana. Quiere decir que le quedan 8 cupos para Ecopetrol, por ejemplo, semanalmente. Entonces, ahí le coloco la capacidad semanal ocupada sería el 60%, que equivale a dividir 12 dividido 20. Entonces, 12 sobre 20 da el 60% de ocupación. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Bueno, entonces, ¿cuál sería la capacidad disponible para atender a los pacientes de Ecopetrol? Entonces sería 40%. ¿Sí? Que es 100 dividido 60, 100% de la capacidad menos el 60% de lo que tiene ocupado con pacientes no de Ecopetrol, quiere decir que tendría un 40% de ocupación disponible semanalmente para atender los pacientes de Ecopetrol. Entonces, si lo quieres modificar, pues lo modificas. ¿Listo? Y con eso tenemos ya el cuadro de capacidad disponible. ¿Sí? Capacidad instalada y disponible de los servicios habilitados. Luego viene la oferta de biotecnologías para un independiente muy sencillo, porque un independiente por lo general solo hace consulta, o los procedimientos pues ya están establecidos por Ecopetrol, sus tarifas, sus códigos. Entonces realmente en esa parte yo no me detuve, aparte de que ya tiene aquí cuál es el servicio que tiene habilitado. Entonces así lo hemos enviado y no nos han puesto problema en Ecopetrol. ¿Listo? Entonces ahí no le agregué absolutamente nada más. Para una IPS sí, yo por lo general les agrego una tabla con todos los CUPs de los servicios que prestan, los procedimientos, las consultas, porque ellos sí tienen bastantes servicios y procedimientos. ¿Listo? Entonces, ahora viene, bueno, el modelo de auditoría también está en este documento. Entonces aquí aparece como, bueno, hace referencia a los indicadores de calidad que están en un tablero aparte, que ya te lo voy a mostrar. Y la auditoría médica, que es como el procedimiento de auditoría que por lo general lo hace así Ecopetrol. Entonces, revísalo, pero así es como más o menos ellos hacen la auditoría de su red de servicios. Entonces, ahí está como anotadito qué quiere decir, que cómo se hace y como para tener más o menos claro de cómo se hace el procedimiento de auditoría. Entonces, ese es el primer documento. El segundo documento es el que hace referencia ahí el modelo de atención, que es el tablero de indicadores. Entonces, el tablero de indicadores hace referencia al punto número 4.1, indicadores establecidos en el sistema obligatorio de garantía de calidad en salud. Entonces, yo ahí te puse como los indicadores básicos, 4 indicadores básicos: la oportunidad de la asignación de citas, la proporción de vigilancia de eventos adversos, el porcentaje de satisfacción del usuario, el porcentaje de adherencia a guías y protocolos. Son 4 indicadores. Cada uno tiene su ficha técnica, el objetivo, la justificación, la definición operacional, es decir, cuál es el numerador y cuál es el denominador, ¿cierto? Tienes que leerlos y revisarlos. Y la meta en la unidad de medida. Entonces, por ejemplo, la oportunidad de la asignación de citas. Entonces, eso se refiere a cuánto se demora el doctor en darle cita a un paciente desde el momento en que se lo solicita, pensando en los pacientes de Ecopetrol en este caso. Entonces, ahí enfrente de ese indicador, en el mes de enero, pues tienes que colocarle cuánto más o menos en promedio se demoró en darle cita a los pacientes. Si no tienen el dato claro,
de pronto no tienen software o o no llevaban ese indicador, tener más o menos una idea de cuántos estaban demorando para darle cita a esos pacientes. Entonces, el indicador está en días, lo óptimo, yo le puse que lo óptimo debería ser menos de 5 días para asignar la cita, y para análisis entre 5 y 10 días. Entonces, ¿qué significa? Que tienes que colocarle ahí enfrente de enero un número de 1 a 10, idealmente. Entonces, ¿cuántos días se demoraba? Si el paciente le pedía una cita hoy, ¿cierto? Y se la daba para mañana, pues te colocas un día, porque se estaba demorando un día. Si se la daba para el mismo día, pues te colocas 0 días. Pero si por el contrario se está demorando 5, 6, 7 días, si la pedía hoy, y se la daba para el otro lunes, entonces estamos hablando de 7 días, entonces hay que colocar un 7. Entonces, dependiendo del tiempo que se demore en atenderlo, si le piden la cita hoy, ¿en cuánto tiempo lo va a atender? Ese es el número que tienes que colocarle ahí enfrente de cada mes: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. ¿Vale? Sí, señor. Eso. Entonces, luego viene el segundo indicador, que es los eventos adversos, la proporción de vigilancia de eventos adversos. Entonces, los eventos adversos hacen referencia a qué ha pasado en el consultorio. Han tenido eventos adversos. Por lo general, los profesionales independientes no reportan ni gestionan eventos adversos. Entonces, por lo general, les preguntan y dicen, no hemos tenido eventos adversos. Entonces, pues ahí colocarán 0, 0, 0, 0 hasta el mes de agosto. ¿Sí? 0. Si hubieran tenido un evento adverso, entonces tiene que haber gestión del evento adverso. Entonces colocarían, ¿no? Por ejemplo, si fue uno que apareció, uno que gestionaron, pues sería el 100%. ¿Vale? Sí, señor. Luego viene la tabulación, el porcentaje de satisfacción de los usuarios. Entonces ahí hace referencia a que ustedes, Ecopetrol, les exige que hagan encuestas de satisfacción. Si no lo han hecho, pues hay que empezar a hacerlo, porque hay que empezar a medir, ¿cierto? A preguntarle a la gente qué tan satisfecha está con el servicio recibido, si muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo. Entonces, si la gente le contesta que muy bueno o bueno, se entiende que está satisfecho, pero si le coloca regular, malo o muy malo, se entiende que no está satisfecho. Entonces, por ejemplo, si hiciste 10 encuestas en el mes, ¿cierto? Y todos te contestaron que están si están satisfechos, contestaron muy bueno o contestaron bueno, entonces el 100% será el porcentaje de satisfacción. Pero si de esos 10, uno te contestó que se sintió regular o mal o muy mal, entonces el indicador será del 90%, ¿sí? Porque 9 se sintieron bien sobre 10 encuestas que hiciste. Entonces eso da como resultado el 90%. ¿Sí me va a entender? Sí, señor. Eso. Entonces ahí tienes que colocarle un porcentaje. Y le puedes colocar 100%, si fue el 100% de satisfacción, o 90%, o pues dependiendo de lo que te dé. Si no tienes nada ahí, pues invéntate algo, colócate algo ahí. No, yo a mí me parece que todos están satisfechos. Entonces le pones a todo el 100%. ¿Listo? Ok. Sí, ¿Listo? señor. Y luego viene el último que es el porcentaje de adherencia a guías y protocolos, el último indicador. Ese dato sí te lo da Ecopetrol. Ese indicador hace referencia a una auditoría que ellos les hacen sobre el correcto diligenciamiento y la adherencia a los protocolos de Ecopetrol. Entonces, si están formulando el MATSE, si están diligenciando correctamente la historia clínica, si la formulación se está haciendo en el formato de ellos, si los datos de identificación en la formulación están completos. Entonces, ellos hacen esa auditoría y ellos tienen ese dato. Entonces, si tú quieres ponerlo acá, lo llamas y le dices, venga, ¿cuál fue el último porcentaje de resultado de la auditoría de historias clínicas que le hicieron al doctor? Y ese porcentaje es el que vas a colocar ahí en ese espacio. Ese se hace semestral por lo generalmente, entonces dependiendo de lo que ellas te digan, no, yo quiero el 85%, o no, que él quiero el 90%, o el 95%. Entonces lo que te digan, eso es lo que vas a colocar ahí. Muchos los han mandado sin ese dato y no les han dicho absolutamente nada. ¿Listo?
Entonces ese es el segundo formato. Entonces, el tercer formato, ¿cierto? Es el que hace referencia a la identificación de los riesgos previsibles propios del acuerdo de voluntades. Entonces, es el tercer documento que se llama identificación de riesgos en la atención. Entonces, ahí le coloqué, ahí le traté de identificar 8 riesgos posibles en la atención. Entonces, los riesgos que es que puede salir mal, que el paciente quede mal agendado, que la identificación sea la incorrecta, que reaccionó mal a la formulación, que se presentó una infección cruzada, que hubo una incorrecta formulación, que se cayó el usuario de la camilla o ahí estando en el consultorio se resbaló, que le robaron al paciente alguna cosa que traía o alguna complicación derivada del estado de salud del usuario. Entonces, esa es como la identificación de los riesgos. Luego viene una columna que se llama consecuencia de eso, de que se presenten esos riesgos, cuál sería la prevención de cada uno de esos riesgos y cuál sería el manejo que se daría en caso de que se presente ese riesgo, sí, de que ocurra ese riesgo. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir el mal agendamiento? Pues la consecuencia es que pues no va a haber una atención oportuna del usuario. Si queda mal agendado, pues no lo podemos atender en la hora que es, en el día que es. La prevención, entonces hay que revisar y confirmar las agendas disponibles y horarios de manera diaria. Entonces, pues hay que confirmar, hay que llamar y decirle, a usted necesita sus citas para tal fecha, tal hora. Eso hay que hacerlo para prevenir que quede mal agendado. ¿Y cuál es el manejo si queda mal agendado un paciente? Antes llegó y no hay citas o la cita era en otra hora. Entonces hay que hacer una atención extra y prioritaria en caso de que sea necesario. ¿Sí? Entonces eso ahí no tienes que hacerle nada, a veces simplemente leerlo y enviar los 3 documentos al correo de Ecopetrol. Eso es todo lo que tienes que hacer. Ok, listo, doctor. ¿Listo? Bueno, pues yo te mando la grabación ahorita. Gracias. Chao.